Acompañadme al imponente Castillo de Javier. Antigua fortaleza que comenzó siendo solamente una torre y que actualmente es lugar de peregrinación para cientos de visitantes al año por las famosas Javieradas. Nos situamos en la Navarra media oriental. A medio camino hacia el este entre Sangüesa y el pantano de Yesa, llegamos al Castillo de Javier, donde vemos las Torres Almenadas. Desde el siglo X se eleva en la loma del municipio del mismo nombre. Se trata del edificio civil navarro más antiguo y el único en pie y habitado durante más de 10 siglos. Con la tecnología de escaneado damos forma a parte de sus elementos más destacados. Arrancamos en el origen de todo el castillo, la Torre del Homenaje. Construida en la segunda mitad del siglo X, destinada a las funciones de vigilancia y para avisar por señales del peligro. Tenía una situación estratégica, ya que estaba en la frontera entre los reinos de Navarra y Aragón. En el siglo XVI, el cardenal Cisneros ordenó reducirla a la mitad. Al parecer lo hizo como castigo a los dueños del castillo, ya que se oponían a que Navarra fuese absorbida por el reino de Castilla. Fue reconstruida a mediados del siglo XX. Desde las alturas comprobamos su planta rectangular y según vamos subiendo por la fachada descubrimos que el grosor del muro es menor. Conocemos los secretos de la fortaleza de la mano del misionero jesuita Antonio Falces. Su congregación se encarga de guardar el castillo. Es el origen de todo esto que tenemos ahora aquí en Javier. Esta torre del homenaje, como suele haber en todas las fortalezas, hay una torre que es la torre del homenaje, donde suele ponerse la bandera. Mide 26 metros, estamos a 26 metros del suelo. Esto es lo primero que se edificó, sobre la roca, que es lo único que había en toda esta región. ¿Cuándo se construyó? Alrededor del año 1000. Por 100 años solamente ha estado esto. Pasaron 100 años y entonces, claro, aquí nadie podía vivir. Entonces construyen alrededor de la torre una muralla amplia que la llamaron la camisa de la torre. Pasan otros 100 años. Nadie ha pensado todavía en ningún castillo. Y después de las Navas de Tolosa se construye lo que hoy llamamos el Castillo de Javier. Bajamos de la torre hasta la terraza almenada de esta denominada camisa, que fue la siguiente en construirse. Quien empezó a levantar el castillo fue el noble Ladrón Pérez, pero se lo acabó vendiendo al rey de Navarra Sancho el Fuerte al no poder devolverle un préstamo. El monarca murió sin descendencia y se lo dejó a su sobrino Teobaldo I de Navarra, el primer rey francés que hubo en la región. Y claro, este lugar de Javier tan remoto de todos los sitios no le iba a él. Y escribió a sus vasallos que tenían su señorío cerca de Estella. Y les escribe diciendo, bueno, yo voy a abandonar Javier, quiero que seáis vosotros los que vengáis a ser los nuevos señores de Javier. En esa familia, 250 años más tarde, iba a nacer la madre de San Francisco Javier. El padre de San Francisco Javier pidió construir un palacio junto al castillo, ya que ellos eran nobles y no guerreros. Fue ahí donde nació el patrón de Navarra. Como un santo había nacido allí, se levantaron a lo largo de la historia diferentes capillas, templos e iglesias en el mismo sitio, hasta 7 en total. Pero fue la duquesa de Villahermosa, descendiente de San Francisco Javier, quien mandó levantar a finales de 1800 la basílica que hoy vemos adosada al castillo. Su construcción se completó recién arrancado el siglo XX. El templo es obra del arquitecto Ángel Goicoechea y en la parte superior de las columnas se recrean escenas de la vida del santo. San Francisco Javier alcanzó cierta fama gracias a las cartas que escribió, en las que recogía sus experiencias y su fe cristiana. La sinceridad de sus escritos llevó a muchos de sus lectores a ingresar en la Compañía de Jesús. La figura del patrón de Navarra trascendió fronteras cuando fue canonizado. En ese momento empezaron las visitas al castillo.
Pero hubo otro elemento que atrajo el interés de sus fieles. Otra cosa digna de mencionarse es el brazo de San Francisco Javier, el brazo derecho. Él desde Cochín, en la India, escribe: tengo mi brazo cansado de tanto bautizar. Bueno, pues ese brazo, como el Papa y el general que llamamos de los jesuitas les exigían a los indios en Goa, les exigían que mandasen el cuerpo de San Francisco Javier, que estaba incorrupto. Aquellos dijeron: ni a hablar, este es nuestro y es nuestro. Y entonces les obligaron a que le cortasen ese brazo, el brazo derecho, hasta aquí. Ese brazo está en nuestra iglesia de los jesuitas en Roma, pero no es nuestro. Ese brazo le pertenece al gobierno de Italia. En concreto, cuando vino la última vez, le pertenecía a Berlusconi, que nos puso una de condiciones. Bueno, pues ese brazo, como digo, ha venido 3 veces a Javier, he tenido la suerte de estar las 3 veces. La importancia de San Francisco Javier hace de esta fortaleza un gran lugar de peregrinaje. Cada mes de marzo, los 2 primeros fines de semana, miles de navarros y navarras acuden al castillo para venerar al santo. La primera javierada oficial fue en 1940, la de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz. Aunque el origen se remonta a más de medio siglo antes. En 1885 se pidió a San Francisco Javier que acabara con una epidemia de cólera en Navarra. El santo cumplió, y a cambio se le prometió que los vecinos acudirían en peregrinaje. Javier Vicente lleva haciendo las javieradas desde los 7 años. Comenzó con su padre y hoy continúa con su familia. Yo lo de las javieradas, que recuerde que me diga mi padre, es que él empezó a venir porque un año trajeron el brazo incorrupto de San Francisco Javier y él vio como la oportunidad de venir aquí, pues eso, en peregrinación y así, ¿no? Y a partir de ahí, pues un grupo de Tudela empieza a venir, cuando la diócesis de Pamplona organiza para Pamplona, un grupo de Tudela empieza a venir también a las javieradas. Sobre todo lo que me transmitió mi padre es tradición, ¿no? Pero sí que es cierto que luego en las javieradas empiezas a vivir cosas que te enganchan, que te hace conocer personas a un nivel más profundo de lo que suele ser habitual en las relaciones con las personas. Yo creo que se mezcla un poco tradición, vivencias y un poco de religión. Ya bajando las últimas cuestas del puerto aquí entre Sangüesa y Javier, el castillo no se ve hasta muy al final, ¿no? Y la sensación es como muy de grupo, de esa ansiedad que ya llegamos, pero no lo vemos todavía. Pero también un poco pena de decir, no, se ha terminado, ¿no? Porque lo importante para nosotros de la javierada es todo lo que hay en el camino. Por supuesto, Javier tiene su simbología para los navarros, tiene su sentido religioso, tiene todo lo que queramos, pero lo que nos aporta a nosotros la javierada es todo lo que vives en el camino. Llegar aquí, ilusionante total. Atravesamos los muros de la basílica y accedemos a su planta única, donde se combina la piedra gris de las paredes con el mármol blanco del suelo. Se divide en 3 tramos y está rematada por una parte abovedada semicircular sobre el altar. Además cuenta con 2 capillas y una cripta. En el interior vuelven a ser constantes las referencias a San Francisco Javier, con imágenes de su bautizo o las que recogen el momento de la despedida de su madre cuando se marcha a París en 1525. En esta iglesia hay de todo, porque resulta que el arquitecto, que era muy joven, pero pensó muy bien, dice, es que San Francisco de Javier nació aquí, pero es que se fue por todo el mundo y todos lo quieren como propio. Entonces vamos a escribir a los lugares principales donde él estuvo diciéndoles, mira, si queréis que haya un recordatorio de que San Francisco Javier estuvo ahí en vuestro sitio, pues mandadnos lo que queráis. De París nos mandaron ese rosetón que veis ahí encima, que es precioso, y también el altar, que es muy bonito. De Navarra también hicimos el púlpito, que es precioso también. Nos fijamos en los 12 santos jesuitas que fueron enviados por Italia y son obra del maestro Caparoni.
Las pinturas rodean la gran joya de la basílica, una estatua de San Francisco Javier que preside el altar y que está ubicada en un templete neobizantino. Vemos que su mano derecha se dirige hacia el cielo y en la izquierda sujeta su crucifijo. Es de Jerónimo Suñol, el mismo autor que hizo la estatua de Colón en Madrid. Cobró a los jesuitas 800 pesetas de la época, unos 3.300 euros de hoy en día.